que nos acompaña recientemente. Por las mañanas estamos teniendo exposiciones en los profetas menores. Estamos estudiando ahora el libro de Miqueas. Y hoy nos corresponde ya iniciar el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 5 versículos que serán la porción para esta mañana. Miqueas 4, de los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Existe un estereotipo muy común, principalmente en lo que se llaman esos concursos de belleza, de que una respuesta sencilla que a veces dan las entrevistadas ante algunas preguntas es que están buscando la paz mundial. Yo no sé si francamente alguien ha contestado eso literalmente, pero es como una forma de caracterizar que quizás la persona está siendo muy ingenua en decir que eso es lo que quiere, que eso es lo que está buscando, la paz mundial. Ahora es interesante que esa respuesta, que es vista como sencilla, como quizás torpe, muy en el fondo está dando a entender algo. Y es que las personas piensan que realmente esa paz mundial, si no que es difícil, realmente es imposible de tener. Es que está diciendo algo que es seguramente imposible. Paz completa en el mundo. En el fondo estamos admitiendo nuestra propia incapacidad para vivir en paz los unos con los otros. El ser humano, aparte de ser regenerado, no puede tener paz con su prójimo para siempre. Es difícil imaginar para nosotros entonces que un día realmente acaben todos los conflictos, si no tuviéramos una esperanza. Porque como creyentes nosotros sí creemos que habrá un día de paz que no acabará. Un día cuando en efecto las naciones cambiarán sus armas de guerra por herramientas de trabajo, procurando cada uno el bien de su semejante, como hemos leído. Ya no ensayarán más para la guerra. Nosotros debemos anticipar que en efecto la paz universal será posible. Pero ¿cuándo y cómo será esto? Bueno, es todavía algo en el futuro, como hemos leído. Y sin duda será posible no por virtud humana, no por nosotros, sino por causa de aquel que nos gobernará, el Señor Jesucristo. Porque solo bajo el reinado del Hijo de David será posible que todas las naciones se sujeten a uno solo, un solo pueblo, compuesto por personas de todas las naciones, de todas partes, obedientes a un solo rey. Tal día vendrá. Y es lo que Miqueas le anunció al pueblo. Y esto tenemos que verlo nosotros en el contexto, ¿verdad?, de lo mucho que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Obviamente no podemos leerlos ahora mismo, pero se los resumo para aquellos que no están familiarizados. Miqueas ha anunciado mayoritariamente juicio, juicio y juicio. Han habido unas promesas, pero han sido breves en comparación a esta que estamos leyendo acá, mucho más extensa y rica en su descripción.
juicio, juicio, juicio. Pero el profeta dice, vendrá un día en que ya no habrá más juicio, sino paz para siempre. Y ese era el mensaje entonces de aliento para una nación que lo único que tenía que esperar era cuándo iba a caer ese juicio por los pecados. El juicio en esa vida presente, porque como hemos visto, ellos no tenían que pensar por el hecho de que pasaran los años y ese juicio que tanto se les anunciaba no llegaba, que por eso se habían escapado, porque llegaría el momento en que todos tendrían que comparecer ante el tribunal de Dios. Tenemos que ver que entonces el profeta tenía que despertar a este pueblo también, porque estaban estos falsos profetas que precisamente anunciaban paz. Pero él tiene que decirles, esa paz es falsa. Esa no es la paz que nosotros como creyentes anticipamos. Nosotros realmente creemos en una paz que establecerá el ungido del Señor para siempre. No pongan su esperanza en ese mensaje falso. Una paz temporal con estos reyes impíos que tenemos, eso no es lo que el Señor ha prometido a su pueblo. Muchos de ellos tenían que ser despertados del engaño y del error, porque aunque visiblemente se identificaban con el pueblo de Dios, no eran realmente de Él, porque no andaban tras sus caminos, no habían sido realmente enseñados por el Señor para andar tras de Él. Sin embargo, el propósito mayoritario en esta mañana es que hoy nuestras almas sean confortadas al meditar en la gloria venidera. Decía el predicador Charles Spurgeon, dejemos que hoy la tenue vista de las tribulaciones de Sión, dejemos la venida de los problemas y las pruebas que la iglesia ha pasado y que tiene que pasar, y vengamos por la fe a los últimos días. Y que Dios nos ayude mientras nos deleitamos en una visión gloriosa de lo que será más adelante, pero dentro de poco, cuando el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. ¿Hay problemas en el mundo? Sí. Pero el Señor nos da aquí un anticipo de lo que será el final. Centremos hoy mayoritariamente nuestros pensamientos en esto. Y dividiremos nuestro pasaje con 2 puntos sencillos. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo serán estas cosas y cómo serán? La primera pregunta parece muy sencilla de contestar, ¿verdad? ¿Cuándo serán? Porque nos dice el versículo 1, acontecerá en los postreros tiempos. Ahí lo tiene. ¿Cuándo será esto en los postreros tiempos? En los últimos días. Puede leer usted, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. El asunto es entender cuándo son los últimos días, porque es una frase frecuente que aparece en el Antiguo Testamento. Uno puede estudiar varias profecías y verá que rápido aparece siempre esa expresión, postreros días, o en aquel día, en los últimos días, en aquellos días. Y veremos entonces que en su gran mayoría, estas se refieren a acontecimientos que se cumplirían con la venida del Mesías. El asunto que para nosotros como creyentes hoy, después de la cruz, tenemos que distinguir entonces, ¿eso era para la primera venida o es para la segunda venida? Porque los profetas hablaban en ese tiempo futuro, pero no siempre, ¿verdad?, estaba claro para el pueblo que realmente el Señor iba a venir una primera vez y luego regresaría para ya establecer finalmente el reino. O también es una posibilidad, como veremos, es el hecho de que el cumplimiento inició con la primera venida del Mesías, está en acción y se consumará en su segunda venida. Que personalmente me parece que es el caso de lo que estamos leyendo aquí en Miqueas. Pero les doy unos ejemplos rápidamente. El profeta Joel habla de aquellos días cuando el Espíritu sería derramado. ¿Cuándo fue esto cumplido?
Si usted conoce la profecía a la que estoy aludiendo en Joel capítulo 2, sabe que me estoy refiriendo entonces a que Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que cuando el Espíritu fue derramado sobre esa multitud de judíos que venían de distintas partes y empezó a hablar en lenguas, dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero Joel estaba hablando de los últimos días. Entonces claramente vemos que esa es una profecía que se cumplió luego de la primera venida del Mesías y posterior a su ascensión. Pero otras claramente vemos que se refieren a un futuro que está pendiente en parte, como Oseas 3:5 que dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O Zacarías 2:11, dice Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Está siendo reunido el pueblo de Dios ahora? Sí, claro que sí. El Señor está salvando personas de distintas partes, en distintas naciones, en este tiempo. Pero ¿se ha completado el número de los que son del Señor? ¿Se ha completado ya el número de todos aquellos de entre las naciones que son del Señor? No. Vemos que el Señor está cumpliendo lo que ha dicho, pero como les decía, está pendiente esa gran consumación que se dará cuando el Señor Jesucristo regrese. Lamentablemente, cuando uno lee estas profecías y otras que son similares, hay una postura que es muy prevaleciente en nuestros días, que es lo que se conoce como el dispensacionalismo. Y entonces, en este sistema teológico, casi que automáticamente cuando leen los últimos días, Israel, dicen, esto es para el milenio literal después de que la iglesia ha sido raptada. Es lo que van a decir. Como evidencia, simplemente voy a citarles algunas fuentes de unos pocos comentarios que consulté en español, y esto es lo que mayoritariamente dicen, por no decir que los 4 que consulté eso tenían. En el milenio, la gente de todo el mundo sabrá del privilegio que Israel gozará dentro del plan divino. Ya no se le considerará nación pequeña e insignificante. Al contrario, se sentirán atraídos por ella. De hecho, muchos pueblos viajarán a Jerusalén. Ese es el comentario del conocimiento bíblico. Dice otro comentario, será en el milenio el trono del reino universal de Cristo. Todos acudirán a él para recibir su ley, que es la instrucción, y su palabra como revelación. Pero cuando ellos hablan de este acudir, de nuevo, están hablando de un acudir literal a un lugar específico en Jerusalén, todas las naciones yendo hacia allá. Este es el comentario bíblico del mundo hispano. Tengo este otro ejemplo también. Hay una clara referencia al tiempo en que el Mesías reinará sobre un Israel restaurado y reunido. Podemos imaginarnos hoy a los habitantes de Nueva York, Londres, París, Berlín y Moscú yendo todos a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. No, eso ha de ser en el milenio. Esa es la respuesta que da Francisco La Cueva. Esta última cita corresponde al mal llamado comentario de Matthew Henry. Digo mal llamado porque eso no escribió Matthew Henry, como vamos a ver. Dejando de lado el asombro que produce que esta obra lleve semejante título de que es el comentario de Matthew Henry, veamos lo que realmente este hombre del Señor escribió en su comentario. No iba a escribir acerca de Moscú y esas cosas. Él escribe lo siguiente. Esta es una promesa preciosa, que habrá una iglesia para Dios establecida en el mundo, después de la deserción y destrucción de la iglesia judía. Y esto en los últimos días, es decir, como reconocen algunos de los rabinos, en los días del Mesías. El pueblo de Dios se incorporará mediante un nuevo estatuto, y este nuevo estatuto otorgará mejores privilegios y una mejor provisión para ampliar y establecer el reino de Dios entre los hombres que la Constitución o el pacto del Antiguo Testamento. Y añade,
Se establecerá una iglesia en el mundo a la que el Señor agregará diariamente personas que serán salvas. Esta iglesia está firmemente fundada y bien construida. Será establecida por cabecera de montes. Cristo mismo la edificará sobre la roca. Hay un mundo de diferencia en lo que se está interpretando en ambos casos. Porque en resumen, si tuviéramos que contestar cuándo ocurrirá esto, nosotros tenemos que identificar bien quiénes son estos que serán cabecera de montes. Será literalmente una nación de Israel siendo cabecera, o es como estamos leyendo de parte de este hombre, entendiendo mejor las Escrituras, de que estamos hablando aquí de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Porque si Israel es el pueblo del Señor, entendiendo Israel como ese pueblo salvado tanto de gentiles como de judíos, ¿cuándo ocurre esta profecía? Y esta es mi respuesta. Ocurre ahora. Porque ahora es el milenio. Ya está pasando. Ya hay una iglesia en el mundo, pero todavía no se ha consumado. Todavía faltan muchos dentro de ese número de los redimidos. Pero de algo podemos estar seguros, la iglesia está creciendo y finalmente será establecida como cabecera de montes. Si tienen más preguntas del milenio y demás, esperen Apocalipsis 20. Pero lo que les puedo decir con toda seguridad es que no podemos negar que esto es lo que está aconteciendo. Ya hay una iglesia que está siendo redimida. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Cómo es que se está cumpliendo? Si ya sabemos que el cuándo es un ya, pero todavía no, o sea, ya está ocurriendo, pero falta la consumación, entonces sí debemos distinguir apropiadamente en el resto de los versículos que hay cosas que podemos decir están sucediendo, pero hay otras que definitivamente debemos esperar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Porque hay algo que sí no debemos olvidar cuando les he dicho esto, de entender Israel como este pueblo del Señor, tanto de judíos como de gentiles. Miqueas fue un profeta de Judá hablando a Judá y utilizando elementos que para ellos eran conocidos. Cuando él habla del monte de Sión, cuando él habla del templo, ellos no estaban pensando en cosas simbólicas. Ellos realmente entendían que les estaba hablando de un monte y de un templo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apropiadamente entender de que no estamos haciendo gimnasia bíblica, que no estamos haciendo un salto exegético, simplemente diciendo, sí, ahí leemos Sión, pero esa es la iglesia? ¿Cuál es la base bíblica que nos permite a nosotros entender que esta profecía de Miqueas para ese pueblo en ese entonces es precisamente también para nosotros hoy, la iglesia del Señor? Bueno, realmente tenemos mucho fundamento en la Escritura para decirlo y de que simplemente no estamos alegorizando la Biblia. El primer pasaje al que quiero que vayamos es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y leemos a partir del versículo 18. Hebreos 12, 18 al 24. Y dice así, entonces la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No puedo entrar en todos los detalles, pero algo está siendo muy claro, ¿verdad? El escritor puede afirmar con toda propiedad: nosotros nos hemos acercado al monte de Sión por la fe. Pero no es aquel monte de Sión que antes hubieran tenido ustedes en mente. Esta es Jerusalén la celestial. Otro pasaje, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 24. Gálatas 4, 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí el autor, ¿verdad?, no está mencionando, Pablo, el monte de Sión, pero el pasaje lo traigo porque está hablando claramente también de esa Jerusalén que es de arriba. Está el monte de Sión, Jerusalén la celestial, leemos en Hebreos. Pablo dice, está Jerusalén la de arriba. Y en Apocalipsis, en 4 pasajes, leemos también una expresión similar acerca de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Los pasajes son Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 21:2 y versículos también 9 y 10. Apocalipsis 3:12 y en el capítulo 21, versículo 2, versículo 9 y versículo 10. Jerusalén que desciende del cielo. Entonces, con este fundamento podemos nosotros establecer la correspondencia adecuada y gozarnos de participar de los privilegios de morar en Sión, como también escuchábamos hace unas semanas. Porque nosotros podemos decir que nos hemos acercado al monte de Sión por la fe. No con Moisés como mediador, sino con Jesús como el mediador del nuevo pacto. Dicho esto, entonces, que vemos que en los postreros tiempos, que son ahora, porque Jesús nos habla de este siglo y el venidero, o sea, ya estamos en el último siglo, en los últimos tiempos, Él está diciendo que la iglesia será establecida por cabecera de montes y será más alta que los collados y que correrán a ella los pueblos. Y vemos entonces que en parte lo que seguimos leyendo, el Señor lo está haciendo. El Señor ya está salvando a personas de todos los pueblos. El Señor ya está juzgando también a las naciones. Pero hay elementos, como veremos, que deben esperar a la consumación, particularmente el establecimiento de esta paz y el fin de toda idolatría. El Señor ya salva, el Señor ya está juzgando, pero esa paz, que será para siempre, está a la espera, y el fin de la idolatría también está a la espera. Pero veamos entonces, en primer lugar, cómo el Señor ya está salvando. Dice el versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor ya está llamando a los suyos, ya está llamando a su pueblo de entre las naciones. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la palabra. Nos enseñará en sus caminos. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De hecho, en un sentido muy real, nosotros podemos decir que así ocurrió. Porque ¿qué es lo que nos dice el libro de los Hechos? ¿Dónde fue que descendió el Espíritu Santo con poder? En Jerusalén. ¿Y qué ocurrió ahí? De Jerusalén el Señor empezó a enviar a los suyos para que fueran al resto de las naciones.
Primero por persecución. Después de la muerte de Esteban, nosotros leemos que a causa de la persecución, ¿qué ocurrió? Todos los que eran dispersados iban con el evangelio a donde quiera que llegaban. Podían quedarse sin posesiones, podían quedarse sin nada más en este mundo, pero donde llegaban decían: yo tengo un mensaje, el evangelio. Crea en Jesucristo y arrepiéntase. Ese era el mensaje. Y luego también vemos esfuerzos intencionales de las iglesias que eran establecidas para enviar a otras partes. En particular destaca Antioquía, ¿verdad?, que envía a Pablo y a Bernabé. Pero de nuevo, no nos quede ninguna duda. El cristianismo se esparció por muchas partes, no solamente a causa de Pablo, sino a causa de muchos cristianos anónimos que iban con el poderoso mensaje del evangelio. De Jerusalén salió la palabra de Jehová, el mensaje de salvación. A donde quiera que llegaban, ahí llegaba el evangelio, independientemente de cuál fuera el imperio terrenal, o de un monte, o de un templo específico. Porque como el Señor le había dicho también a la mujer, llegará el día en que ya no se dirá: en este monte o en este monte tendrán que adorar al Señor, sino que Dios iba a buscar a sus adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En todas las naciones. Al revisar la historia, usted podrá encontrar historias de avivamiento. Multitudes creyendo el evangelio. También podemos leer de recesiones, tristemente. Lugares donde hubo importantes grupos de cristianos y que ya al día de hoy no queda nada, o muy poco. Ciertamente también muchos hoy que dicen que son cristianos, no son cristianos. Tengamos por seguro que las cifras que puedan dar de cuántos cristianos hay en el mundo, sabemos que no es esa cantidad. Pero como les dije, no perdamos de vista el panorama general. Al día de hoy, en ese tiempo presente, numéricamente y geográficamente podemos afirmar sin ningún temor que hay más cristianos que los que hubo en el primer siglo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se cumple. Él está llamando a muchos de entre muchos lugares. Este monte está creciendo y es cada vez más grande. ¿No nos llena eso de esperanza? Y como aquellos cristianos del primer siglo, y nosotros hoy, y los que restan, la salvación es la misma, solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hemos sido hechas nuevas criaturas que ahora voluntariamente se ofrecen al Señor, que voluntariamente, ahora que han sido enseñados, dicen: andaremos por sus veredas. Ese pueblo del Señor que aprende cuáles son los caminos para andar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ahora son súbditos de un rey y se rigen por lo que este rey dice. Lo que diga mi Señor, eso es. Su voluntad es mi voluntad. Yo hago lo que Él me diga. Eso sigue ocurriendo y seguirá pasando hasta el fin de los días. El poder de la palabra. En segundo lugar, no solamente el Señor está salvando, sino que también, en cierto modo, está juzgando a las naciones. Dice la primera parte del versículo 3. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Qué pasó con las naciones que llevaron cautivas a Israel y a Judá? Ya no están. Las juzgó el Señor. Las corrigió. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Ya no está. Muy buenos sus caminos, sirvieron para que los misioneros llevaran el evangelio. Pero el Imperio Romano se acabó, pero la iglesia sigue en pie. Muchas naciones que antes fueron tierra de siervos del Señor, ahora están bajo el juicio de Dios, están entregados
por Dios a sus pecados, están siendo gobernados por hombres que no desean nada con la ley de Dios, aprobando lo que Dios aborrece. Jehová, como Dios soberano sobre todas las naciones, juzga a todas. Es lo que aquí dice. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente el Dios de Judá, no es el Dios de Israel, es el Dios de todas las naciones, es el soberano. No importa cuán poderosa sea la nación, Jehová la corregirá. No importa cuán poderosas sean todas las naciones, si se quisieran unir contra el ungido del Señor, Él las desmenuzará. No importa lo que los hombres digan. Es que ese Dios no es mi Dios. No importa si no es su Dios, Dios lo juzgará. No se trata de que usted reconozca a Dios. Es que en el día final todos doblarán su rodilla ante el ungido del Señor, ante Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque aún estas cosas que les he mencionado, las caídas de estos pueblos, el hecho del estado de naciones que antes fueron en un sentido cristianas y ya no lo son, de nuevo, eso solamente son anticipos del gran día del juicio. Así como el Señor está salvando, pero resta la consumación cuando estén todos los salvados, el Señor ha estado juzgando, pero no lo olvide, está el gran día del juicio. Ese también está pendiente. Es ineludible y todos estaremos delante de su trono. Ahora, habiendo dicho esas cosas, entonces claramente podemos ver de que sí hay otros aspectos que sin duda no podemos decir tan siquiera como que hoy se viera cercano a cumplirse hasta que el Señor Jesucristo venga. Como les decía, está este elemento de la paz, porque continúa el versículo 3. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Naciones sin ejército, qué bueno es Costa Rica. No, no es eso. Porque nosotros no podemos decir que vivamos en un país libres de temores. Pero como resultado de la gran salvación del Señor y del gran día del juicio, podemos estar seguros que esto pasará. Ya no habrá más armas de guerra. En el caso de ellos, las espadas, las lanzas. Ya no será más necesario estarse ensayando para salir a combatir, porque ya no habrá más necesidad de combate. Vemos entonces que las espadas dan lugar a estos asadones. Podemos pensar en macanas o en picos, es decir, algo que a usted le sirviera para hacer huecos en la tierra, para hacer surcos. Y aquí se nos dice que las lanzas para hoces, esa es como una especie de guadaña, una hoja afilada, curva. Con esa se cortaban los cereales con una mano y con la otra usted iba recogiendo. Pues ya usted no iba a necesitar una lanza. Pero hermanos, es claro que ese día no ha llegado. No vemos a los países destruyendo sus armamentos, fundiendo sus arsenales, pero vendrá ese momento en que podremos sentarnos sin temor al conflicto, a que nadie se levante contra el prójimo, a que dentro de la iglesia del Señor ya no hayan más rencillas ni chismes, sino completa paz, los hermanos verdaderamente juntos en armonía. Ese día vendrá. De nuevo, recuerden con esa motivación inicial, hay mucho que podemos decir, la iglesia del Señor no es perfecta, pero será perfecta. Ahora mismo todavía tenemos que batallar contra nuestros pecados para no dar pie a divisiones entre nosotros, pero un día ya no serán más. Vean la expresión que tenemos en el versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. ¿Qué es esto de amedrentar? Quien los atemorice, ya no, sin miedo, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.
Vean, por favor, tratemos de ponernos ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo decir que se sentó? No importa si literalmente debajo de un árbol. Y que usted pudiera decir, me senté ya sin más preocupaciones en esta vida. Sin temor de que lo asaltaran. Sin temor de que alguien se enfermara. Sin temor a que muriera un ser querido. Pero un día vendrá donde habrá ese tipo de paz. Usted se sentará y nunca más sabrá lo que es el miedo. Esta frase que leemos aquí es muy parecida a una que tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, donde leemos lo siguiente. Se nos está describiendo el reino de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Primero de Reyes 4:25, y Judá, bueno, vean el 24 también. Primero de Reyes 4:24 y 25. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Ellos tenían que recordar, debajo de su parra y de su higuera, sí, así fueron los días durante Salomón. Recordemos que el conjunto del reinado de David y Salomón fue lo más alto que tuvo el reino de Judá, el reino de Israel. Más alto que eso no hubo. Y se acabó. Pero aquí el profeta nos está diciendo, esos días volverán. Volverán los días de paz y nunca más acabarán. Volverán esos días de Salomón, pero serán mejores que los de Salomón. ¿Por qué? Porque no será como un rey como Salomón, será con Cristo. Y su reino es para siempre, y por lo tanto la paz que él dará también será para siempre. No acabará. Y finalmente, hay algo también que está pendiente, y que a la luz de lo que vemos en este siglo, sin duda, está todavía como pendiente. Es el fin de toda idolatría. Porque si algo somos, es que somos idólatras. Pero el Señor está diciendo, yo voy a acabar con ellos también. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Si usted es hijo de Dios, usted ha renunciado a la idolatría. Usted ha dicho, mi Señor es mi Cristo. Todos los ídolos los desecho. En lo que antes hallaba placer, ha quedado atrás. Así haya sido en ver cómo enriquecerse en el sexo ilícito, en las inmoralidades. Cualquiera que sean los ídolos que usted hubiera levantado, el cristiano ahora sostiene una batalla cada día contra esos altares que se quieren levantar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta es su resolución. Yo voy a ir solamente detrás del Señor. Voy a ir por el camino que Él me ha trazado. Voy a hacer su voluntad. No voy a servir más a los ídolos. Soy de Cristo y los ídolos nada son. Las palabras del Señor son, para mí, son una realidad. El que quiere ir detrás del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígale. Ande detrás de su Dios. Pero llegará el día cuando ya no se nombrarán más a los falsos dioses, cuando serán quitados del todo de los labios del pueblo del Señor, cuando seremos por fin libres de todos los ídolos.
y nuestros labios honrarán al único que es digno de toda alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Llegará el día cuando iremos tras Él perfectamente, sin apartarnos, sin tambalearnos, y andaremos en sus caminos eternamente. Él perfeccionará la obra que inició. Aquel que nos salvó de nuestros pecados, nos sigue salvando hoy y nos salvará completamente. A grandes rasgos, es la exposición del pasaje. Ahora bien, ¿qué más podemos considerar? Bueno, en primer lugar, como les he dicho en otros momentos, Miqueas es conocido como un pequeño Isaías. No solamente porque Miqueas profetizó durante prácticamente el mismo periodo que Isaías, en la misma región, en circunstancias muy similares, no solamente porque tienen temas muy parecidos, es que tenemos porciones idénticas entre ellos. Algunos notarán que tienen en Miqueas una referencia a Isaías capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Isaías capítulo 2. En Reina Valera verán que han puesto el mismo subtítulo a esta sección, Reinado Universal de Jehová. Y dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías 2, versículo 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Muchos terminan hasta el versículo 4. Personalmente creo que podemos extendernos al versículo 5. Dice, junto con otros hombres también: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Porque vemos que están hablando también de caminar, ¿verdad? Nosotros andaremos tras el Señor. Prácticamente es idéntico. O sea, son palabritas que cambian. Entonces, si ustedes luego quisieran estudiar esto con más detalle, ¿qué va a pasar? Bueno, casi que todo comentario va a decir: ¿y quién escribió primero? ¿Isaías o Miqueas? ¿O fue que los dos se basaron en una profecía conocida de antemano? Realmente los argumentos a favor de una u otra postura son pocos y son débiles, entonces en última instancia es sin importancia. ¿Quién escribió? ¿Quién le copió a quién? No sé. Y hermanos, más bien lo que debemos ver, y me gusta como Matthew Henry lo plantea acá, lo que tenemos que ver más bien no es tanto quién escribió primero, es el hecho del Señor haciendo constar toda palabra, para que en boca de dos testigos conste que el Señor ha dicho esto: vendrán los días en que mi reino será para siempre y lo estableceré, y será más alto que todos los montes. El Señor lo ha hablado. Mi pueblo caminará perfectamente, andará en mi luz. Dios siempre dice la verdad, pero si nos quedaba alguna duda de que estos días gloriosos serán ciertísimos, entonces nos lo dice dos veces. El reino es mío, mi reino es para siempre. Crea y tenga parte en el reino de mi ungido. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos incrédulos, como lo fue también aquel pueblo en aquel entonces. Pongámonos por un momento en el lugar de los fieles, de ese remanente de Israel que sí creía a las palabras de los profetas. Tenemos que ver de que en efecto sí tenía que haber para ellos en esto un gran consuelo,
porque lo que estaban viendo sus ojos no correspondían con la realidad que les había sido anunciada. En medio de ese pueblo rebelde sí estaban aquellos que se preguntaban: ¿cuándo vendrá ese rey que sí nos librará de nuestros enemigos? ¿Cuándo vendrá ese rey que sí nos librará de nuestros pecados? Las glorias de David y de Salomón estaban en el pasado. De eso ya hace mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Tú anunciaste a un hijo de David que se sentaría en el trono para siempre, pero lo que estamos viendo no se acerca a ello. Ezequías y Josías, lo mejor que hubo después de David y de Salomón, se quedaron cortos a pesar de sus reformas. Murieron y el pueblo se apartó. Y rey tras rey iban acumulando fracasos y fracasos y fracasos. Y el rey, como representante del pueblo, cayó. Y cayó el rey y cayó el pueblo también. Recordemos cómo terminaba el capítulo 3. Miqueas 3:12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. ¿A causa de quiénes? De los reyes, de los líderes, de los sacerdotes y profetas infieles. Palabras que fueron dichas incluso, ¿verdad? Como sabíamos, aunque Ezequías sí fue un rey que sirvió al Señor. Pero dice: por causa de vosotros, Sión será, y vean lo que dice, arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y luego dice en el capítulo 4 que será alzada más alta que todos los collados. Esto no puede ser casualidad. Es el Señor diciéndole a su pueblo: no se confunda, yo no he olvidado lo que he dicho también. Esas ruinas que ustedes ven ahí no es el fin. En el Salmo 89, 49, hablando acerca de ese pacto con David, el salmista se preguntaba: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Es que ¿cómo puede ser? No puede ser que terminemos en ruinas. No puede ser que el monte termine simplemente arado como campo. Ese no puede ser el final. Y viene el profeta entonces con el mensaje de consuelo: ese no es el final. La victoria es del Señor. Dios es misericordioso, fiel y justo. Él dijo que castigaría a los hijos de David que no fueran fieles al pacto, y eso hizo. Los castigó. Pero los profetas trajeron el mensaje del Señor que dijo: sí, los hijos de David han fallado, pero la raíz no ha sido cortada. Yo les daré un rey para siempre. Yo les daré el rey. ¿Cuál era el consuelo para el remanente de Israel? Y es aquí donde tengo que decir que se queda corto aquellos que entiendan ese milenio literal. El consuelo no era un reino que iba a ser por un tiempo para después terminar. El mensaje siempre ha sido: el reino será para siempre. El reino del ungido es para siempre. No es un reino en el que todavía haya muerte, aflicción y el gran enemigo de nuestras almas luego fuera soltado. No, la esperanza de ellos es la misma que nosotros seguimos aguardando: un reino eterno. Por eso la expectativa era muy alta en la primera venida del Señor. Por eso los apóstoles le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es que es lo que hemos estado esperando. Todavía no. Vayan y prediquen a todas las naciones, sean testigos míos hasta el fin. Y yo regresaré. Yo regresaré. El reino de Jesús, el Cristo, no acabará. Descansamos en un rey que es soberano, que ya gobierna y gobernará. Y todo lo que acontezca en esta vida es poca cosa a la luz de lo que aguardamos. La iglesia vencerá porque Cristo venció. Y aunque es invisible a nuestros ojos muchas veces, la iglesia sigue avanzando. Sigue avanzando.
Leyendo un sermón de Spurgeon, fui grandemente conmovido por lo que él instó a la congregación a hacer. Leyendo estas palabras, él dijo: usen su imaginación y transpórtense, ¿verdad? Como les dije, por un momento esos días de gloria. Ahora, para que entiendan bien lo que les voy a decir, aludiendo a lo que Spurgeon dijo, ¿saben cuánto es la altura del monte de Sion? No llega ni a los 800 metros. El Chirripó es más grande. Le gana por 3,000 metros. Entonces él empieza a decir lo siguiente: transpórtese por un momento al pie del monte de Sion. Al pararte allí, observarás más que una pequeña colina. Basán es mucho más alto, y el Carmelo y el Sarón lo superan. En cuanto al Líbano, Sion es solo un pequeño montículo comparado con él. Si piensas por un momento en los Alpes, o en los Andes más elevados, o en los Himalayas más poderosos, este monte de Sion parece ser una colina muy pequeña, una simple cuesta, insignificante, despreciable y oscura. Quédate por ahí un momento, hasta que el Espíritu de Dios toque tus ojos y veas que esta colina empieza a crecer. Arriba se monta, con el templo en la cima, hasta que alcanza a Tabor. Hacia adelante crece, hasta que el Carmelo con su verde perpetuo queda atrás, y el Salmón con su nieve eterna se hunde ante él. En adelante sigue creciendo, hasta que se eclipsan los picos nevados del Líbano. Sigue subiendo la colina, dibujando con sus poderosas raíces otras montañas y colinas en su tejido. Y hacia adelante se eleva, hasta que perforando las nubes alcanza los Alpes. Y aún así, hasta que los Himalayas parecen ser absorbidos por su corazón, y las montañas más grandes de la tierra parecen no ser más que las raíces que salen del lado de la colina eterna. Y allí se eleva hasta que apenas puedes ver la cima, tan infinitamente por encima de todas las montañas más altas del mundo, como estas montañas antes lo parecían ante los valles que estaban al lado. ¿Has captado la idea? Y ves allí lejos, sobre la cima elevada, no las nieves eternas, sino una meseta de cristal puro, coronada por una hermosa ciudad, la metrópolis de Dios, el palacio real de Jesús el Rey. El sol es eclipsado por la luz que brilla desde la cima de esta montaña. La luna cesa de su brillo, porque ahora no hay noche. Pero esta única colina, levantada en lo alto, ilumina la atmósfera, y las naciones que se salvan están caminando en su luz. La colina de Sion ahora ha superado a todas las demás, y todas las montañas y colinas de la tierra se han convertido en nada ante ella. Esta es la magnífica imagen del texto. La iglesia del Señor creciendo, creciendo, creciendo hasta que todo lo demás es opacado. Esta es la iglesia del Señor. Sí, podemos decirlo, bendita y en victoria, porque su Jesús es el Rey victorioso. Es Rey de reyes y Señor de señores. Es el Cordero inmolado a quien pertenecen el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Lo que los muchos hombres han intentado, conquistar el mundo, solo uno lo ha logrado: Jesús. Este es el Rey. Jesús lo logró. Su reino es y será universal, sin muerte, sin pérdidas, en verdadera paz, sin afán ni preocupaciones por lo que será el día de mañana. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Será elevada. Sabemos que no es un monte, no estamos hablando de un monte, pero imaginémonos por un momento una montaña que pueda ser vista de todas partes y usted ni siquiera pueda contemplar la cima. Esa es la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo llevamos esto a cabo? Bueno, esto es del Señor completamente, pero nos ha dado un privilegio enorme al ser testigos de Cristo.
si estamos plenamente convencidos de que esto es realidad, de que así será al fin de los días, ¿qué debe hacer el que es hijo de Dios? Anunciar el evangelio a todas partes. Aún quedan muchas partes en Costa Rica que alcanzar, quedan muchas partes en el mundo que alcanzar. Y aún si nuestros ojos no lo ven, aún si pensamos que tantas veces que hemos hablado a otros y no los vemos convertidos, no nos desmayemos, no habrá derrota. Al final de los días, esto será así: los que son del Señor correrán a Él al escuchar el evangelio. Es una imagen interesante porque dice que corren, es como fluyendo, pero lo que uno se imagina es un río que desciende, pero aquí lo que está diciendo es que van hacia el monte. Son corrientes que suben por el poder del evangelio. Corrientes de personas. Los que son suyos vendrán, serán añadidos a esta iglesia universal. El monte de Dios sigue creciendo cada día. Así como fue salvado Abraham de la idolatría, cuando servía a dioses falsos, hemos sido salvados nosotros, y el Señor seguirá salvando a muchos más, para que crean y se conviertan y sirvan al Dios vivo, para que se conviertan de las vanidades. ¿Y usted ya se convirtió de los ídolos? ¿Usted ya sirve al Dios vivo? Deje de gobernarse por su cuenta y sométase al que tiene el cetro y la vara de hierro, a Jesús, y disfrutará paz para siempre. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por traer consuelo a nuestros corazones. Cuando nos vemos tentados a desmayar, a claudicar, tú nos recuerdas: la victoria es segura. La iglesia prevalecerá. Yo salvaré a los míos. Tú no nos dejarás. Ninguno de los tuyos se perderá. Gracias, Señor, por consolarnos con el mismo mensaje con que consolaste a aquel remanente en aquel entonces. Y juntamente con ellos seguimos aguardando esto mismo. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Juzga y salva. Y trae esta paz para siempre. Qué hermoso consuelo saber que hemos sido reconciliados por medio de Él. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.